Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video. En este video les traigo la parte 20, la parte final de la temporada 2 de la creepypasta de SMG4. Aclaro que esta creepypasta no te... Bueno, aclaro que la creepypasta ya se va acabando poco a poco, pero bueno, en la parte 30 será la final, en la temporada 3. Así que bueno gente, pero antes de comenzar, recuerden suscríbanse, darle likes y activar la campanita. Y por cierto gente, en el próximo video mostraré algo que no sé si les va a gustar del todo, pero es un juguete que bueno, va bien, son dos juguetes de cartón que ustedes pueden crear si pueden. Así que bueno gente, sin más que decir, empecemos. Continúa. Bueno, luego de que me desperté de la cama, me salí de la pieza, pero cuando me salí de la pieza, de repente pasó algo. Me di cuenta que había un hoyo en el medio del castillo, lo cual era muy extraño, así que decidí entrar. Y cuando entré al agujero, me di cuenta que me caí en una piscina de agua. Este agujero parecía llevar a una caverna o cueva. Esta parecía construida por los mineros, así que decidí explorarla. No sabía por qué se había generado este agujero en el castillo, pero supuse que era un derrumbo. Así que luego de que me metiera, decidí explorar un poco la cueva. Por suerte tenía una antorcha, así que decidí explorar la cueva. Tenía un poco de miedo ya que estaba muy oscura. Por suerte me iluminaba un poco toda la antorcha. Pero mientras exploraba, de repente la antorcha se me empezó a apagar. Por suerte tenía un encendedor o mechero como se diga, así que decidí encender de nuevo la antorcha y afortunadamente no se me alcanzó a apagar del todo. Así que bueno, luego de eso decidí seguir explorando la cueva pero me di cuenta que se acababa muy rápido. De repente escuché, de repente, bueno, como me di cuenta que esta cueva se acababa, decidí retirarme, pero antes de voltearme de repente empecé a respirar un humo rojo extraño y de repente me desmayé. Luego de eso me desperté lo que parecía ser una zona que había visto antes, pero no me recordaba. Al parecer era como una especie de orfanato o algo. Habían varias casas que parecían importantes. Así que bueno, luego de repente me di cuenta que había un teléfono cerca mío tirado. Era un teléfono bastante raro, tenía un color amarillo y rojo. Luego de eso decidí agarrarlo y de repente alguien me empezó a llamar. Así que por curiosidad acepté la llamada y de repente una voz de un niño me empezó a decir: "Ah, hola, me alegra que hayas venido aquí. Tienes que detener a Catnap y al prototipo. Ellos secuestraron a tus amigos. Tienes que rescatarlos del prototipo y de Catnap y acaba con ellos". Así que bueno, luego de eso le dije: "Está bien, pero ¿cómo lo haré?". Luego de eso, luego de eso, el niño me dijo: "Antes de decirte me presento, me llamo Oli. Soy un niño de este lugar y por cierto, este lugar se llama el Playker, un lugar donde los niños venían a disfrutar de este lugar. Pero lastimosamente ocurrieron varios incidentes que si te lo diría, seguramente te volverías loco, así que mejor no decírtelo". Así que bueno, luego de eso le dije: "Está bien, pero ¿cómo los detengo?". Oli me dijo: "Está bien, la única manera de detenerlos será con un Grappack llamado el Grappack 2.0, que este tiene una mano morada y una mano naranja llamada una bengala, que sirve para disparar luces, porque habían varias criaturas que le temían a la luz y que te intentaran matar". Así que bueno, luego de eso yo le dije: "Está bien, voy a buscar ese Grappack". Así que luego de eso colgué la llamada. Me decidí guardando el teléfono en un bolsillo que tenía por si acaso. Así que bueno, luego de eso decidí explorar el lugar. Me di cuenta que un poco cerca también había una llave que me podría servir para abrir una de estas casas.
Probé en cada una de las puertas, pero no parecía funcionar. Hasta que probé en la zona de dulce hogar y funcionó. Luego de eso decidí, cuando se abrieron las puertas, el lugar era tétrico. Era un poco escalofriante. El lugar era muy detallado también y parecía ser destruido. Habían algunos dibujos que parecían ser de Catnap. Eran muy extraños, pero no les di mucha importancia y continué en el lugar explorando. Yo quería salir de este lugar, pero primero tenía que rescatar a mis amigos. Así que bueno, mientras exploraba el lugar, de repente me encontré un laberinto. Así que luego de eso decidí explorarlo. Habían varias camas, por cierto, en algunas habitaciones, así que cuando avancé, de repente llegué a una habitación donde había un televisor con una cinta VHS. Así que luego de eso, por curiosidad, decidí reproducirlo. Grave error. Luego de eso apareció una imagen de Oogie Boogie con una voz de fondo que empezó a decir, este parecía de un hombre normal, que decía cosas de Oogie Boogie, del peluche, pero en ese momento la voz se empezó a distorsionar y me dijo que lo secuestraron a mis amigos por mi culpa. Y luego de eso, de repente, del televisor, de repente empezaron a salir dos manos. Eran de Oogie Boogie, pero parecían más salvajes. Y luego de cuando salieron completamente del televisor, de repente apareció un Oogie Boogie, pero no era el mismo. Era muy aterrador, tenía los ojos negros y una boca más abierta con dientes más afilados. Así que bueno, luego de eso, ese Oogie Boogie de pesadilla me empezó a perseguir. Luego de eso empecé a correr, pero ese Oogie Boogie era más rápido y me estuvo de punto de alcanzar. Sin embargo, de repente vi una puerta que la abrí y la cerré con toda fuerza. Y hasta puse varias cajas que había. Por suerte ese Oogie Boogie parecía no tener mucha fuerza y no pudo pasar la puerta. Y decidió retirarse. Así que bueno, luego de eso me di cuenta que había llegado a una nueva zona. Era similar a la anterior que había explorado, pero como que más distorsionado. Luego de eso decidí continuar por el lugar y de repente me topé otra habitación con una cinta VHS. Tenía de título Grappack 2.0 Tutorial. Supuse que ahí me enseñarían a usar este material. Así que luego de eso decidí reproducir la cinta VHS y empezaron a mostrar cómo se usaba. Lo que tenía que hacer era presionar varias bengalas o botones que me hacían que las manos se dispararan del Grappack. Pero no solo eso, sino que este Grappack poseía las dos manos que me había dicho Oli. Estas manos eran la mano morada, que era la verdad muy épica, y la bengala. Así que bueno, luego de eso me di cuenta que la bengala se podía cargar cuando gastaba las 5 balas de luces. Y luego de eso me di cuenta que la mano, y hasta dijeron que la mano morada se podía estirar más lejos que la mano normales. Y luego de eso se terminó la cinta VHS y de repente de arriba apareció una caja. Me tiraron una caja casi encima. Luego de eso decidí abrirla y ahí estaba el Grappack. Luego de eso decidí equipármelo. Supuse que me sería útil, así que luego de eso me lo llevé. Pero cuando salí de la habitación, de repente apareció una garra y de repente aparecieron unos ojos. Y de repente ese monstruo se reveló y no me la podía creer. Era Catnap y me empezó a perseguir. De manera rápida. Yo tuve que correr con toda la fuerza para que no me alcanzara. Y de repente él empezó a tirarme el gas rojo, aunque no me pudo alcanzar. Así que luego de estar corriendo como varias veces, ya me estaba empezando a cansar. Pero en ese momento vi un hoyo hacia arriba que tenía como algo para sostenerse. Así que supuse que debía sostenerme desde ahí arriba. Así que lo hice. Y de repente Catnap se detenió y se fue. Supuse que no pudo haberme alcanzado. Así que bueno, luego de eso decidí mantenerme por un momentito más. Y después de eso me caí. Cuando me dejé caer, me di cuenta que ya no estaba, se había ido. Así que bueno, luego de eso decidí continuar hacia la puerta.
Ahí decía puerta de entrada y salida. Bueno, en realidad decía puerta de entrada a un laboratorio. Pero cuando entré, de repente me tomé una sorpresa. De repente vi el prototipo. El prototipo era como un esqueleto, pero robótico, y tenía garras filosas y huesos a la vez. Luego de eso me di cuenta que mis amigos estaban amarrados en unas camas. No podían hablar, pero pedían a gritos que lo ayude. Así que bueno, ahí estaba Taddy, SMG4 y SMG3. Así que bueno, luego de eso yo le dije al prototipo de qué quería hacer con ellos, y él me empezó a decir lo siguiente: a ellos quiero experimentarlos para convertirlos en mí, para fusionarlos conmigo y así hacerme más fuerte, pues no tengo demasiada fuerza como para detener a muchos experimentos que quieren acabar conmigo. Así que bueno, luego de eso le dije: no, ni pedo te hagas fuerte. Y luego de eso de repente vi una inyección que rápidamente me la decidí inyectar, y de repente sentí que me dormí por un momento, pero luego de eso me desperté de la nada y me di cuenta que me había transformado en un experimento. Me di cuenta que era parecido al prototipo, pero de otro color. Así que bueno, luego de eso el prototipo se lanzó hacia mí y me empezó a rasguñar. Afortunadamente por el cuerpo duro no me había hecho mucho daño, así que empecé a rasguñarle, mientras diciéndole que se muera. Así que bueno, luego de eso apreté mis puños filosos y empecé a golpearle. Y luego de eso le arranqué la cabeza al prototipo tras darle un golpe muy fuerte. Y luego de eso apareció Catnap, que este empezó a rugir, y luego de eso se acercó a mí para tirarme el gas rojo. Sin embargo, cuando lo tiró, parecía que el gas rojo no me hacía efecto, porque no me dormí en ningún momento, a pesar de que me sentía cansado. Así que luego de eso empecé a golpearlo. Bueno, en realidad lo que hice fue algo perturbador, pero tenía que hacerlo, y era arrancarle la cabeza de un rasguñazo. Y luego de arrancarle la cabeza, él soltó mucha sangre, haciendo que se me salpicara a mí y se muriera al instante. Luego de eso me quité toda la sangre con un poco de agua, lo que había, y después de eso sentí que me dormí. Y luego de eso me desperté y me di cuenta que ya estaba normal. Parecía que esa transformación duraba poco. Así que bueno, luego de eso, por suerte mis amigos estaban amarrados con cuerda, así que pude liberarlos gracias a que había una tijera también. Y luego de eso, esos me agradecieron por salvarles. Así que les dije: de nada, tenemos que huir de aquí. Pero luego de eso, de repente me llamaron por el teléfono, así que decidí contestar, y Edaoli me dijo: gracias por salvarlos, gracias por derrotar al prototipo y a Catnap. Así que si quieres puedes volver a este lugar. Así que bueno, luego de eso me di cuenta, luego de eso de repente, de una puerta que no llevaba a nada, de repente apareció un ascensor desde arriba. Supuse que era para la salida, así que todos entramos y el elevador empezó a subir. Y luego de eso el elevador subió, y al parecer subió hasta la parte de arriba. Subía hasta cerca del castillo este elevador, así que luego de eso entramos al castillo y nos dimos cuenta que ya no estaba el agujero. Yo les había dicho que yo entré por un agujero. Luego de eso Taddy me dijo: bueno, está bien, vayamos a descansar, tuvimos una aventura bastante tensa. Luego de eso todos se fueron a la habitación, pero SMG3 me dice: gracias por salvarnos, te lo agradezco. Luego de eso le dije: está bien, para eso yo estoy aquí. Pero antes de que te vayas, quiero decir que me acordé que tenemos que detener el Sonic.exe. Así que mañana voy por la tercera Super Esmeralda. Así que bueno, luego de eso SMG4 digo 3, está bien. Luego de eso se fue a la pieza, y yo decidí irme a la pieza y me dormí. Continuará. Hasta aquí finalizaría este video. Si escuchan un poco mal el video, espero que se escuche bien. Bueno, hasta aquí finalizaría este video.
Ustedes recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita y comenten si les gusta el video o no. Y qué parte favorita les gustó del video. Bueno, sin más que decir, yo soy Brian Pro y chao. Hasta otro video, chao.